En la sala había un denso aroma de cera y aceite de rosa. A través del cristal de las lámparas, una luz suave y cálida se filtraba, reflejándose en las paredes doradas y las cintas de satén de los vestidos de las damas. La orquesta tocaba, un vals, elegante, preciso, casi sin vida, como si todo lo que sucedía no fuera una celebración, sino una ceremonia meticulosamente calculada. Allison estaba de pie junto a una columna, cerca de la entrada lateral, con un vestido de color lavanda que había cosido con sus propias manos, deshaciendo la antigua tela de la tía. No estaba acostumbrada a estar entre tales personas. Sin embargo, se mantenía erguida, con la espalda recta, el mentón ligeramente levantado y una expresión facial impecable. Cuando el barón Redwood salió al centro de la sala, el público lo saludó con ligeros movimientos de reverencia, como si su porte justificara cualquier condescendencia. Alto, vestido con un frac negro y una butoniera escarlata, era de esos a quienes su silencio se percibe como fuerza, y una broma como un don. Era peligroso precisamente porque rara vez se permitía bromear, pero esa noche se lo permitió. «Disculpe», dijo él acercándose a Allison con una copa en la mano. «No la reconocí. Pensé que debía ser la nueva sirvienta de la duquesa». Las palabras fueron dichas en voz baja, pero en ese momento la orquesta se detuvo, y toda la sala escuchó. Se hizo un silencio, denso, pleno. Varias damas no pudieron contener las risitas. Un caballero bajó la mirada a su copa. Alguien miraba a Allison con compasión. Alguien con curiosidad. ¿Y el varón? Miraba con un ligero medio reconocimiento. Sabía que había sido grosero, pero no apartó la vista. Allison no palideció ni se sonrojó. Dio un paso adelante, se acercó más. Mirándolo a la cara, con calma y claridad, dijo: «Quizás, milord, en la luz, pierde la vista, o cerca de las mujeres, el sentido común». Y antes de que él pudiera responder, ella hizo una suave reverencia, se dio la vuelta y se alejó, lentamente, de modo que ninguna pliegue de su falda temblara por la prisa. No buscaba una salida, buscaba aire. Y cuando el aire fresco del pasillo lateral le golpeó la cara, fue solo entonces que se permitió cerrar los ojos. Él estaba de pie en la sala, aún sosteniendo la copa. Alguien de los hombres le dio una palmadita en el hombro. Alguien sonrió, pero el varón no sonreía. La miraba alejarse, y en su mirada no había ni desprecio ni risa. Había algo más, confusión. Estamos apenas comenzando esta historia, pero, créeme, se volverá más intensa. Quédate para descubrir qué sucederá cuando el varón entienda que ha cometido más que un error. Si estás escuchando esta historia ahora, escribe de dónde eres, de una gran ciudad o de un tranquilo suburbio. Es interesante saber dónde se recuerda a chicas como Allison. El viento del Golfo se intensificaba hacia la mañana. Pasaba sobre los campos de hierba, haciendo que las pesadas cortinas de la mansión se agitaran, como si alguien invisible hubiera pasado junto a las ventanas. Pero Allison no notaba ni el viento ni la tenue luz del amanecer. Estaba sentada a la mesa en su modesta habitación sin encender la lámpara. Delante de ella estaban los guantes, aquellos que había usado ayer en el baile, ordenados, de suave gamuza, con delicados bordados. Pasaba su dedo por cada línea de la costura, como si pudiera encontrar en ellos la huella de aquel momento que la había quemado más que el fuego. Humillada, ante los ojos de todos, igualada a la servidumbre, convertida en objeto de burla y escándalo. Pero lo que era más aterrador no eran las palabras. Lo más aterrador era su mirada después. No la miraba con victoria ni con superioridad, sino como si tuviera miedo, como si hubiera visto en ella algo con lo que no sabía cómo lidiar.
Allison se levantó, apartó la manta y se acercó al espejo. Desde allí, una joven mujer con ojos claros la miraba, sin lágrimas, solo cansancio y una sombra de ira, aún no formada. No se permitiría compasión, no se permitiría miedo. Sabía demasiado bien cómo trata la sociedad a aquellos que caen. Al mediodía, llegó a la casa de su tía, la joven señorita de la Croix, quien también había estado en el baile. Sus mechones de cabello blanco estaban peinados con una simetría impecable, y en sus manos llevaba una moderna libreta. Comenzó a hablar casi con entusiasmo. Allison, te has convertido en la heroína. Todos hablan de ello. Dicen que lo miraste como si no fuera nadie. La duquesa incluso se rió. Lo vi, y la señorita Ferton dijo que ahora estará a tus pies, porque eres la reina de hielo. Allison escuchaba sin responder. Para la señorita de la Croix era un espectáculo. Para Allison era vergüenza, quemada a través de la piel. Asintió, agradeció la visita, y tras despedir a su invitada, regresó a su habitación, solo entonces permitiéndose apoyarse contra la pared. Nadie sabía lo difícil que era mantenerse en pie cuando solo querías desaparecer. Pero por la noche, descubrió algo más. El sirviente de su tía, el viejo Clarence, al regresar de la tienda, le habló casi en un susurro. Se dice, milady, que el barón Redwood está enojado, pero no con usted, con él mismo. Gritó al sirviente, rompió la jarra y se encerró en sus aposentos sin recibir a los invitados. Allison no respondió nada, pero en su pecho algo tembló. Este hombre, tan seguro, impasible y refinado, perdió la compostura. Se sentó junto a la ventana. La noche caía sobre el jardín, y en algún lugar en la oscuridad, quizás, aquel que ayer le lanzó palabras, ahora luchaba con lo que él mismo había despertado. Todo lo que suceda a continuación cambiará la percepción del varón sobre aquella a quien humilló. No te pierdas ni un segundo. La mañana siguiente la ciudad despertó con un ardor en los oídos. Los rumores se propagaban más rápido que el repique de las campanas. En los salones sociales, frente a las panaderías, incluso en los escalones de la biblioteca, solo se hablaba de una cosa. El barón Redwood, ayer, aquella chica. Nadie la nombraba, pero todos sabían de quién se trataba. Su acto se convirtió en el tema de conversación, como un fallo en el sistema habitual de rangos. Cuando una joven silenciosa se atreve a responder, y además de manera tan exquisita, a un hombre con título. Pero lo más sorprendente le llegó a Allison no de las damas sociales, ni de sus despectivos saludos o miradas venenosas, sino de un anciano librero, el señor Lacey, de quien a menudo tomaba volúmenes de poesía. Al acercarse a ella en la plaza, él dijo suavemente: «Señorita Grey, perdóneme si cruzo límites, pero quería decir», actuó con una rara dignidad. No es común en nuestra ciudad ver una verdadera fuerza detrás del silencio. Allison se quedó paralizada. No sabía qué decir. Y por primera vez sintió que su acto se había convertido en algo más grande que ella misma. Sin embargo, el verdadero golpe llegó por la noche, cuando regresó su tía, irritada y cansada tras visitar a su conocida, Lady Morton. Arrojó su sombrero sobre la mesa como un estandarte de soldado. «Allison, ¿qué te has imaginado? El barón Redwood es uno de los solteros más codiciados. Lo has humillado. Sí, tú. ¿Por qué le respondiste? Deberías haber guardado silencio, bajar la mirada como hacen las chicas sensatas. Ahora estás en su lista negra, y eso significa que no serás aceptada en la sociedad. ¿Crees que se casará contigo? Te olvidará más rápido de lo que se vacía una copa». Allison escuchaba sin objetar, pero dentro de ella algo estaba cambiando. Esa frase, como hacen las chicas sensatas, resonó de manera especialmente
aguda. No quería ser sensata a los ojos de aquellos que miden el valor por el grado de sumisión. La misma noche recibió una invitación para la velada de la marquesa Quentin, no personalmente, sino como acompañante de su tía. La firma en la tarjeta era desconocida, pero el estilo era sutil y el papel era caro. Dentro había una nota. Esperamos también a la señorita Grey. Estamos seguros de que su ingenio no es inferior a su apariencia. Y la firma no era de la marquesa. Era de alguien con las iniciales C.R. Allison. Apretó el papel. ¿Él? ¿O es una trampa? ¿O un paso? Aún no sabe que esa noche alguien ya se está arrepintiendo. Pero, ¿será suficiente el arrepentimiento para cambiarlo todo? ¿Y tú crees en el arrepentimiento que no llega de inmediato, sino a través del dolor? Escribe en los comentarios. Me gustaría escuchar tu opinión. Los sirvientes estaban preparando la sala para la velada, y en el aire ya flotaba el aroma de lavanda mezclado con humo de madera. Las puertas se cerraban. Alguien corría con un jarrón pulido en las manos. La vajilla sonaba como un toque de campana de cristal. Allison estaba de pie frente al espejo, mirando su reflejo. Hoy debía presentarse en la velada de la marquesa Quentin, una cena a la que solo eran invitados los elegidos, pero sabía que no la habían invitado por cortesía. Era algo diferente. El vestido, el mismo, de lavanda, el único que parecía digno, lo eligió de nuevo. Aunque el dobladillo ya estaba un poco desgastado en el borde, su espalda permanecía recta, como la de una aristócrata acostumbrada desde nacimiento al peso de las miradas. La carroza llegó puntualmente. El viaje transcurrió en silencio. Liz, tía Margaret, no dijo una palabra, como si todo el mundo se hubiera reducido a un solo sonido en sus oídos. En la casa de la marquesa ya se estaban reuniendo los invitados. Las velas ardían en cada nivel de la escalera, y los espejos duplicaban las luces y las miradas. Cuando Allison entró, sintió que varias parejas de ojos se posaron sobre ella. Las damas, inclinándose unas hacia otras, susurraban, pero sonreían. Los hombres la miraban con cautela. Ya no era un juicio, era anticipación. Ella pasó al salón, y en ese momento la orquesta comenzó una nueva pieza. Alguien la invitó a bailar. El joven conde Murphy, con ojos suaves y manos frías. Aceptó la invitación, pero todo el tiempo sintió otra mirada sobre ella, más intensa, más enfocada. Cuando el baile terminó, él ya estaba cerca. «Señorita Grey», pronunció el barón Redwood como si nada hubiera sucedido. «¿No me haría el honor? Al menos un baile». Ella lo miró con calma. La gente a su alrededor se detuvo. El silencio duró demasiado, pero en ese silencio había poder. «Prefiero no repetir errores, milord», dijo ella finalmente. «Incluso si no son míos». Él no retrocedió y no sonrió. «Entonces tal vez me permita mostrarle que sé cómo corregir los míos». La voz era ronca, como si algo lo mantuviera en la garganta. Él extendió la mano, y ella, después de un momento, finalmente puso la suya encima. En ese momento, las violines comenzaron a sonar en la sala, y ellos se unieron al círculo, entre otras parejas, más cerca de lo que debían. Su mano se quedó en su cintura demasiado tiempo. Sus dedos tocaban su hombro con cuidado, como si la piel pudiera encenderse. Sus cuerpos se movían al ritmo de la música, pero dentro de cada uno de ellos había un ritmo completamente diferente. Lento, pulsante, rompiendo hacia afuera. Y cuando él, como si fuera accidentalmente, tocó su muñeca bajo el guante, ella se estremeció apenas. Él lo sintió, pero no dijo una palabra. Si alguna vez has sentido cómo un solo toque puede cambiarlo todo, escribe sobre ello en los comentarios. ¿Quién sabe cuántas historias de este tipo no hemos escuchado? La carreta se balanceó en la curva, y Allison, sentada junto a la ventana,
No apartaba la vista de su mano, la misma que había tocado la palma del varón. La noche era extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso, las sombras más profundas y las palabras más peligrosas. Él no dijo ni disculpas ni explicaciones, pero cada uno de sus movimientos era como si ya las hubiera pronunciado, solo que sin palabras. La mirada con la que la buscaba en la sala, la tensión con la que esperaba su respuesta, y la mano, que tembló ligeramente cuando tocó su cintura. «Parecías una duquesa», exhaló tía Margaret cuando las puertas de la carroza se cerraron detrás de ellas. «Te miraban de manera diferente. No pienses que eso significa algo serio. Simplemente te has convertido en un juguete interesante, y los varones rompen los juguetes rápidamente». Allison no respondió, pero dentro de ella algo se encendió. Nadie la había roto. Ella estaba de pie en el salón, entre la gente, y respiraba libremente. Y él la miraba por primera vez sin desdén. Al día siguiente, le trajeron un sobre. El papel era grueso, pulido, sin escudo, sin nombre. Solo las iniciales, C, KRSU, estaban escritas en el borde. Dentro había una invitación a una merienda en casa de Lady Laynor, una viuda de sólida reputación y amante de las intrigas. Se mencionó el nombre de su tía, y abajo, «Y la señorita Allison Gray, sujeto a su disposición». Condición, no una solicitud, un reconocimiento. En la casa de Lady Laynor, todo estaba decorado en tonos beige y malaquita. Damas en encajes, caballeros, en guantes grises, bromas tontas y conversaciones sobre el clima. Pero todo eso era como polvo en la superficie. Porque en el momento en que Allison entró, la atmósfera cambió. Él estaba allí. Estaba de pie junto a la ventana con una taza de té, vestido con una precisión impecable, pero con una expresión cansada en su rostro, como alguien que ha luchado consigo mismo toda la noche y ha perdido. No se acercó, solo asintió, lentamente, con respeto, y toda la noche. No pronunció ni una palabra en su dirección, pero ella sentía su mirada en su cuello cuando ajustaba el colgante, en su muñeca, cuando tomaba la taza. Él seguía cada uno de sus movimientos, sin romper las normas de la cortesía, y cuando ella levantó la vista por casualidad, sus miradas se encontraron, y permanecieron conectadas más tiempo del que permitía la etiqueta. Este encuentro ya no es casual. Pero, ¿qué sucederá cuando su mano esté demasiado cerca de su muñeca? El crepúsculo en la casa de la señora Laynor caía suavemente sobre los hombros de los invitados, mientras las velas, colocadas en candelabros de bronce, proyectaban sombras en las paredes que parecían lenguas de fuego doradas. El aire estaba impregnado de aromas de jazmín, tabaco y vainilla. Allison estaba de pie junto a un alto ficus, un poco apartada del círculo de conversación, y sentía como todo dentro de ella se contraía. No por miedo, sino por anticipación, él se acercaba. Ella lo sintió antes de verlo. Sus pasos eran silenciosos, pero el calor de su presencia atravesó el espacio y tocó su piel. Cuando él habló, sus dedos se apretaron en el pliegue de su vestido. «Lo siento». Su voz era uniforme, pero había algo que temblaba en ella. «Anoche no debí comenzar con un baile. Debí comenzar con una disculpa». Allison no se dio la vuelta. Está acostumbrado a comenzar con lo que le da ventaja. Él guardó silencio. Y no está acostumbrado a que alguien le diga «no», añadió ella, mirando hacia la ventana. «Ni siquiera con la mirada». «Es cierto», respondió él después de una pausa. «Pero ayer sentí por primera vez, su no es lo que temo y lo que anhelo». El silencio entre ellos no era vacío, sino tensión. Él no intentó tomar su mano, no intentó acercarse, pero toda su figura estaba tensa al máximo.
Ella sintió cómo el mundo se reducía a sus dos figuras. «No puedo esperar a que decida que soy digno de perdón», susurró él. «Pero puedo demostrar que entiendo mi culpa». Ella se dio la vuelta. Sus miradas se encontraron. «Tendré que demostrarlo no a mí, sino a mí misma», dijo ella, en voz baja pero clara. «Porque ustedes ya me han mostrado todo». Él quería decir algo, pero en ese momento se acercó a ella la señora Laynor y le pidió unirse a los juegos. Allison se disculpó y se fue, sin mirar atrás. Él se quedó de pie. Una hora después, cuando los invitados comenzaron a irse, él se acercó de nuevo. No a ella, sino a la señora Laynor. «Me gustaría invitar a la señorita Grey a dar un paseo. Mañana, en los jardines del Duque de Romford. Bajo su protección». La señora Laynor levantó una ceja, pero no se negó. Y cuando Allison escuchó esto, sonrió, con las comisuras de los labios, discretamente. «Ahora, él está en la mira, pero tiene sus secretos. Quédate para descubrir qué es lo que oculta». El día era nublado, con una fina y constante lluvia, como si el cielo no se atreviera a llorar de verdad. Los jardines del Duque de Romford, normalmente llenos de verdor, molduras y senderos recortados, ahora estaban cubiertos por una fina bruma. Pero en tal silencio, el sonido de los pasos se volvía especialmente claro. Allison caminaba un poco adelante. Su vestido oscuro destacaba contra la hierba húmeda, y su cabello, a pesar del sombrero, comenzó a rizarse por la humedad. No tenía prisa, no estaba huyendo, pero tampoco estaba esperando. Él debía alcanzarla por sí mismo. El barón Redwood apareció en la esquina, sin compañía, sin la habitual frialdad en su expresión. Se veía cansado, o conmovido por el hecho de que no se puede ser el mismo junto a ella. «No he venido por disculpas», dijo él acercándose. «Ya he tenido demasiadas en mis pensamientos. He venido porque no puedo irme». Allison se detuvo sin girarse. «No necesito arrepentimiento», pronunció ella. «Necesito claridad». «¿Quién es usted en realidad, milord?». Él guardó silencio por mucho tiempo. Luego exhaló. «Soy un hombre que tuvo miedo de sentir, porque estoy acostumbrado a controlar todo. Las palabras, los tratos, las mujeres, y tú me miraste como si me vieras a través. Eso asustaba. Me reí de ti para ocultar lo que sentía, y tal vez porque temía que tú no sintieras lo mismo». Él dio un paso más cerca, pero cuando te diste la vuelta, entendí, ya había perdido. Allison se giró, y por primera vez sus miradas no chocaron, sino que se fusionaron, como ríos que fluyeron durante mucho tiempo por diferentes orillas, pero en una misma dirección. «No has perdido», pronunció ella. «Simplemente te has encontrado en igualdad de condiciones por primera vez». Él extendió lentamente la mano. No con confianza, no con autoridad, con una súplica, no por perdón, sino por una oportunidad. Ella miró esa mano durante mucho tiempo, y luego puso la suya en ella. Y este gesto, un toque sin palabras, se volvió más fuerte que cualquier confesión, porque no había promesas en él, solo verdad. Ellos estaban de pie en silencio, bajo las escasas gotas de lluvia, y en el cielo, como si no se atrevieran, las nubes se separaron, y a través de la bruma húmeda, un rayo de sol se filtró, como una señal. Al día siguiente, todo Londres zumbaba, no por una nueva ley o el estreno de una ópera, sino por un rumor que se había propagado por los salones como un incendio en un prado seco. El barón Redwood había reconocido públicamente su culpa ante la mujer a la que él mismo había ofendido. Ni una palabra sobre su nombre, ni sobre los detalles, pero para los que sabían, todo estaba perfectamente claro. Y aunque no ocurrió en un baile, ni en una reunión en el teatro,
ni en una columna de periódico. Hubo suficientes testigos. Esto sucedió en la casa de la duquesa de Effingham, durante una recepción a la que fueron invitadas todas las familias importantes de la región. Allison llegó allí de mala gana, más por un sentido de deber hacia su tía, quien al ver la invitación exclamó: «Mira, ahora debes demostrar que puedes comportarte dignamente después del perdón». Pero Allison no buscaba el perdón. Ella buscaba comprensión. La duquesa la recibió con moderación, pero sin arrogancia. Asintió levemente, como reconociendo que lo que había sucedido estaba más allá de lo cotidiano. Allison estaba en la sala, entre muchos trajes y voces cuando él entró. El varón apareció acompañado de su primo menor, pero su mirada la encontró de inmediato, y no la apartó. Él cruzó la sala, sin pedir permiso, sin preocuparse por las miradas. Los invitados se quedaron en silencio. La música se detuvo. «Señorita Grey», dijo él dirigiéndose a ella como si estuvieran solos, «me permití hacer algo que humilló no solo a usted, sino también a mi honor. Ante todos los que están aquí quiero reconocer, estaba equivocado. Y no porque perdí el equilibrio, sino porque temí el poder que no podía controlar». Él bajó la mirada, y luego, de repente, se arrodilló. No de manera teatral, no desafiante, sino simplemente, como si estuviera solo en la habitación y solo ella importara. En la sala alguien exclamó. Alguien dejó caer un abanico. Lady Sutton levantó las cejas tan alto como probablemente no lo había hecho desde 1819, y la duquesa, sentada junto a la chimenea, no dijo una palabra, solo apretó más la taza. Allison lo miró durante mucho tiempo. Por dentro, todo temblaba. No era un acto por el perdón, era un acto por ella. «Milord», dijo ella en voz baja, «no es necesario que se arrodille para ser escuchado». Él se levantó lentamente, se puso de pie, pero ya no se elevaba. Sus miradas se encontraron, y en esa mirada, todo: disculpa, miedo, valentía, deseo. Ella no asintió, no sonrió, solo permaneció. Eso fue suficiente. Después de esa noche, los rumores se esparcieron con nueva fuerza. Algunos decían que todo era por el matrimonio, otros por un arrepentimiento ostentoso, pero nadie sabía que a solas en la casa de la duquesa, antes de irse, ella dijo: «No necesito protección, pero no rechazaré una mirada en la que no hay mentira. Su honor está en juego, por ella. Pero, ¿es todo tan simple ahora? Si alguna vez te has encontrado ante la elección, honor o sentimientos, comparte tu historia en los comentarios. A veces, la experiencia de otros nos ayuda a no temer la nuestra». La lluvia que había caído desde la noche finalmente cesó. El aire en el invernadero era húmedo y agridulce, impregnado de los aromas de las hojas mojadas, la madera y las gotas que corrían por el cristal, como lágrimas que se les había permitido existir. Todo a su alrededor parecía tímidamente vivo, como si contuviera la respiración antes de lo que debía suceder. Allison estaba de pie junto a una columna de mármol, al lado de una alta palmera en una maceta. A través del techo de cristal, la luz difusa se filtraba. Apenas respiraba, él entró en silencio, no como un hombre seguro de sus derechos, sino como una persona que espera un rechazo, y aún así avanza. Ellos estaban de pie uno frente al otro. Entre ellos había unos pocos pasos, pero en esos pasos había un abismo. Todo lo que había, una mirada, un toque, un susurro, una humillación, un arrepentimiento, un temblor, una lucha interna, ahora se fusionaba en una sola pregunta, y en una sola respuesta, él se acercó más. Con inseguridad. Su mano se levantó y se detuvo. Los dedos temblaron en el aire. «Puedo»,
Solo eso, ni más ni menos. Ella no respondió. Simplemente inclinó la cabeza como una rama bajo el viento. Su mano se posó en su mejilla, suave, con cuidado, como un toque a la música, como un toque a algo que temes romper, y entonces todo se disolvió. Sus labios encontraron los de ella, no con avidez, no con exigencia, al principio casi sin tocar, pero el corazón en su pecho latía como si dentro ardiera una llama. Ella no se apartó, respondió, suave, valiente, sin miedo. Él la abrazó, no con fuerza, sino con desesperación, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor, y solo su cuerpo en sus brazos pudiera mantener el equilibrio. No hablaron. Su respiración entrecortada y pesada se mezclaba en un solo ritmo. Manos, labios, piel, todo respiraba, todo respondía. Él deslizó sus dedos por su espalda, como si memorizar cada línea, cada temblor. Ella sentía cómo ardía por dentro, no de vergüenza, no de timidez, sino de lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Y ahora, finalmente liberado, sus besos se volvieron más profundos. Él susurraba su nombre como una oración, como una salvación. Y ella ya no era Allison, la pobre compañera. Ella era una mujer, en cuyos ojos se hundía un hombre acostumbrado a ganar. Cuando él finalmente se separó, ella estaba de pie, apoyada en su pecho, y su mano tocaba su cabello. Ellos guardaron silencio. No se necesitaban palabras. En ese momento, el mundo bajo el techo de cristal se volvió más claro, más tranquilo. Todo lo que había entre ellos ahora ha salido a la luz. Pero, ¿soportará esto la luz de la sociedad diurna? Si crees que el amor puede ser tanto una fuerza como una debilidad al mismo tiempo, deja una señal. Escribe en los comentarios lo que sientes después de esta escena. Es importante. Una mañana gris claro cubrió la ciudad con un velo húmedo. Londres respiraba en silencio. Una hora rara en la que las calles aún no se habían despertado y las diligencias no resonaban sobre el pavimento. Allison estaba sentada en un escritorio. Delante de ella había una carta, atada con un hilo delgado, modesta, sin escudo. Solo un nombre. Su nombre. No tenía prisa por abrirla. El papel guardaba el calor de las manos que la sostuvieron el día anterior. Y mientras los dedos de Allison liberaban cuidadosamente los giros de cera, un sentimiento crecía en su pecho, como si todo el camino que había recorrido, desde el dolor hasta el estremecimiento, desde la humillación hasta el beso, se hubiera comprimido en este delgado papel. La carta era corta. Allison, si yo fuera libre, no escribiría. Estaría frente a ti. Si tú me pertenecieras, yo guardaría silencio, porque todo ya habría sido dicho por tu aliento en mi cuello. Pero ahora, no me pertenezco a mí mismo. Desde aquel baile, desde el momento en que me miraste sin apartar la vista, te pertenezco. No pido respuesta. Te pido. Recuerda, Tosé R. Allison. Estaba sentada en silencio. A su alrededor, todo seguía igual. El susurro de la calle, los cantos de los pájaros en la ventana, el ronquido del viejo Clarence detrás de la puerta. Pero dentro de ella, todo había cambiado. No más ruidoso, no más claro. Simplemente, irreversible. No lloró y no sonrió. Solo llevó la carta a sus labios y exhaló. Fuera, sonó el cristal. Un chico pasó en una carreta. La vida continuaba. Pero ahora en esta vida había una palabra que no se podía pronunciar, pero se podía llevar en el cuerpo, como un segundo corazón. Se levantó, dobló la carta y la puso en el cajón donde antes guardaba las notas de su madre. Y luego salió, con la espalda recta,
en el vestido en el que él la miró por primera vez de verdad, ya no por él, por ella misma. La heroína regresa a su vida con una carta que no contiene promesas, pero sí verdad. ¿Y tú crees que se puede amar sin poseer? Si has escuchado hasta el final, deja un comentario. ¿Qué piensas? ¿Ella ha dejado ir? ¿O apenas está comenzando? Comparte tu opinión. Es importante. Y, por favor, suscríbete al canal. La próxima historia ya está en camino y promete ser aún más intensa.